momento de oportunidad. Yo creo que en este momento hay mucha gente también que se está haciendo esta pregunta, que me parece una pregunta nada formalista y me parece una pregunta profundamente seria y nada frívola. En este momento, ¿cuál es el valor superior a proteger? ¿Cuál es el valor superior a proteger? Para mí, el valor superior a proteger en este momento es la convivencia democrática. Que superemos las trincheras generacionales, las trincheras culturales, las trincheras religiosas, las trincheras étnicas y que de alguna manera entendamos que todos pertenecemos a un mundo entreverado, interdependiente, un mundo en el que todos, hombres y mujeres, niños y niñas, tenemos el mismo derecho a ser respetados en nuestra identidad personal y cultural. En este escenario se plantea el Congreso, este precioso Congreso, Sociedad Civil para el Cambio, y se plantea además con unos objetivos muy interesantes y yo creo que muy realistas. Primero, el objetivo de conseguir mejorar la calidad de las acciones y de los programas que llevamos a cabo en esos entornos, en esas propias asociaciones. Segundo, el objetivo de descubrir la importancia de la función cívica y de la función social que pueden tener nuestras asociaciones en el entorno comunitario en el que vivimos. Podemos hacer mucho por la democratización cultural, podemos hacer mucho por la extensión cultural. Tercero, yo creo que también el Congreso se organiza para que descubramos nuestras propias asociaciones como espacios cualitativamente importantes de encuentro y de relación humana que nos haga de alguna manera descubrir nuestra propia identidad y que haga de alguna manera que en nuestro entorno la gente cada vez sea más capaz de pensar, decidir y actuar por sí mismo y sean cada vez más dueños de su propio destino. Y yo creo que otro cuarto objetivo importante del Congreso es pues que poquito a poquito nos conozcamos un poco más y podamos empezar a trabajar en red. Pues bien, en la charla que he empezado ya a dar va a tener como 3 partes. Vamos a ir un poquito rápido para que no nos pueda el tiempo. Hay una parte primera que es una parte de preguntas, blowing the wind, preguntas flotando en el viento, que yo creo que son preguntas pertinentes que nos debemos hacer en este momento y que quien no se las haga de alguna manera, no digo con la formulación que yo voy a presentar, puede ser con otra formulación, pero que quien no se haga estas preguntas a mí me parece que está arando el mar, está desubicado. La segunda parte se va a referir a 3 o 4 indicadores que me parece que es muy importante tener en cuenta a la hora de plantearnos lo que podemos hacer en el entorno comunitario donde estamos, y la tercera parte va a ser una especie, digamos, como de conclusión. Y luego pasaremos a lo que yo creo que va a ser seguramente la parte más importante de la mañana, que es el trabajo de grupos. Se han hecho 6 grupos de 10 personas, que ahora luego os leeremos desde aquí quiénes están y dónde hay que ir, y os vamos a plantear en los grupos 2 preguntas para que en un debate vivo, cercano y muy horizontal, pues seamos capaces de hacer una pequeña producción colectiva y luego la hagamos en una puesta en común. Eso va a ser un poquito la dinámica de la mañana. Os decía que me parece importante que cada asociación de amigos de los museos, como asociación y como federación, me parece importante que nos hagamos 4 preguntas que posiblemente sean la misma pregunta, pero formulada de manera distinta. Es como si ves el Alcázar desde el ala norte, sur, este, oeste. Es el mismo Alcázar, pero desde un zoom un poco distinto, ¿no? Yo creo que estas 4 preguntas son fundamentales. La primera pregunta que yo creo que tenemos que plantearnos, cada una de nuestras asociaciones, es, sinceramente, ¿qué nos toca hacer en este momento? ¿Qué nos toca hacer en este momento? Porque lo que no podemos hacer es dejarnos llevar por el mimetismo y hacer siempre lo mismo y repetir lo mismo y no innovar y continuar con lo de antes. Y sobre todo, ¿qué nos toca hacer en este momento en el que vemos lo que pasa en nuestro entorno? Hemos hecho un diagnóstico de las necesidades culturales de nuestro entorno y en función de ese diagnóstico nos planteamos qué puedo aportar yo al tratamiento de esto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué nos toca hacer en este momento?
La segunda pregunta, que posiblemente pues, es igual que la primera, pero con otra formulación, es ¿qué compromisos tenemos y qué compromisos podemos asumir teniendo en cuenta la situación de nuestro entorno? No puede ser lo mismo estar en el Museo de Avilés que en el Museo de Arte Sacro de no sé dónde, o que en el Museo de Atapuerca, o que en el Museo del Románico de no sé dónde. O sea, teniendo en cuenta las necesidades del entorno, qué compromisos tenemos y qué compromisos podemos y debemos asumir en este momento, teniendo en cuenta además los recursos reales. Si solo somos 4, no nos planteemos utopías del pasado mañana. No nos planteemos metas inalcanzables. Nosotros 4, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué iniciativas podemos desarrollar? Otra tercera pregunta es muy importante también, que posiblemente sea igual que la primera, pero desde otro enfoque, es cómo podemos ser útiles a nuestra sociedad para conseguir cambiar un poco las cosas y para transformar un poquito nuestro entorno. Es muy distinto un entorno que vive en una situación problemática de gente que está concienciada o de gente que no está concienciada. Una situación problemática vivida por gente que tiene sentido de comunidad, que tiene sentido de compartir, que trabaja con la inteligencia organizativa de que si tú vales 5 y yo valgo 4 y yo valgo 4 y sumamos es igual a 9, estas personas, este equipo, este grupo tiene muchas más posibilidades de resolver los conflictos y las situaciones propias y del entorno que un grupo en el que hay más jefes sius que indios, en el que no hay cultura de coordinación, en el que cada uno va a su bola, en el que no hay un reparto de tareas y responsabilidades, sino que estamos todos en todo, que es la forma más segura para que nadie esté en nada, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es importante plantearnos esta pregunta: ¿cómo podemos ser útiles para de alguna manera poder colaborar a mejorar el entorno donde estamos viviendo y donde estamos trabajando? Y la cuarta pregunta, que me parece que también es muy importante, es ¿con quién podemos y debemos aliarnos y con quién no? ¿Qué alianzas consideramos importantes y sobre todo para qué? ¿Aliarnos con quién y aliarnos para qué? No aliarnos me parece que es un comportamiento autista que no nos lleva a ningún sitio. Fijaros que en nuestra tradición española yo creo que todavía estamos en una situación de acné juvenil en la construcción de la democracia. Llevamos 35 años desde que acabó la dictadura y yo creo que todavía no es un tiempo suficientemente largo como para haber construido una cultura de participación. Pero es que nos falta también una cultura de coordinación. Y esa ausencia de cultura de coordinación añade elementos de dificultad a la anterior, a la cultura de la participación. Entonces me parece que es muy importante descubrir la necesidad de las alianzas, la necesidad de las sinergias, la necesidad de ir con otros, la necesidad de aceptar la diferencia como un valor. Yo siempre pienso por qué yo trabajo en una pequeña cooperativa que llevamos ya 22, casi 23 años juntos. ¿Cómo es posible que hayamos resistido tanto tiempo juntos? Los 5 que formamos la cooperativa hace casi 23 años, que habíamos ocupado puestos importantes en la administración pública, porque 4 de los 5 éramos TAC, técnicos de la administración civil, decidimos por diferentes razones dejar la administración y organizar esta empresa de economía social, que es una cooperativa que trabaja en el ámbito del desarrollo comunitario aquí y en América Latina. Y siempre me he planteado, y hace unos días, volviendo de Nicaragua y comentando a los compañeros lo que estábamos haciendo allí, nos hacíamos la misma pregunta: ¿cómo podemos llevar tanto tiempo? Yo creo que el secreto, y no lo digo porque seamos ni mejores ni peores, pero quizás sí que hemos tenido la intuición inteligente de trabajar en esta dirección. Yo creo que el secreto ha sido porque no hay un líder que tire de todos, sino porque hemos sabido descubrir el liderazgo de cada cual. Charo es una persona que tiene una enorme capacidad de vinculación afectiva con la gente.
Fernando es un hombre profundamente brillante. Olivia tiene una capacidad especial para la gestión administrativa. Yo valgo para lo que valgo. ¿Cuál es el secreto de que hayamos durado tanto tiempo, de que hayamos mantenido la coherencia ideológica de un proyecto y la viabilidad económica de un proyecto? No es que haya habido una persona, en este caso yo, que soy el más mayor del grupo, que formó la cooperativa, que haya ejercido un liderazgo más o menos inteligente, porque no ha sido así. El secreto ha sido que Charo, que vale 10, más Fernando, que vale 10, más Olivia, que vale 10, más José Ángel, que vale 10, más Enrique, que vale 10, igual a 50. Ese es el secreto. Entonces yo creo que es muy importante meternos en nuestro disco duro vital, que hoy solos no avanzamos. Que no hay nadie que sea hombre 10 ni mujer 10. Que igual que no hay ninguna cultura modelo, ninguna religión modelo, ninguna generación modelo, ninguna economía modelo, y por lo tanto no debería haber ninguna cultura dominante, ninguna religión dominante, ninguna economía dominante, es importante integrar el valor de la diferencia como un valor que nos hace crecer. Pues bien, yo creo que el común denominador de estas 4 cuestiones sería, y voy a ir un poquito más rápido, sería de alguna manera plantearnos esta pregunta importante. ¿Cuál es el zoom o la mirada en la que tenemos que empeñarnos como asociación? Me explico. Puede haber, y además puedo hablar con la libertad que me da la ignorancia, porque no os conozco. Solo conozco un poquito más a Elsa y Isabel, al resto no os hablo. Por lo tanto, los ejemplos que voy a poner aquí no se refieren a nadie en concreto. Incluso hasta es posible que estén más desde el prisma, desde la mirada de entidades de carácter social y socioasistencial, que es donde más me muevo. ¿Cuál es el zoom o la mirada que tenemos que tener en este momento si queremos ser verdaderamente agente de cambio? Si queremos colaborar un poquito, hacer este mundo un poco mejor y a mejorar la calidad de vida de nuestro entorno. Puede haber alguna asociación que piense que el zoom o la mirada, o que lo más importante que puede hacer es seguir organizando de vez en cuando algún happening cultural, pues para justificar la subvención administrativa que nos han dado. Y ese sea todo su horizonte de sentido. Puede haber alguna asociación que quizá lo que pretenda fundamentalmente es almacenar cosas del pasado, releer historias, reproducir relatos que nos llevan a la conclusión de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y entonces se enquistan en un momento y de alguna manera no sienten la necesidad de cambiar, ni cambiar de actitudes, ni cambiar de modelo de organización, ni cambiar de métodos, ni cambiar en nada. ¿Por qué? Porque esto es mío. Han patrimonializado la asociación. Esto es de Juan, Santiago, Rita, Raquel y Marimar. Y somos los 5. Puede haber alguna asociación que, como he dicho ahora, mantengan la asociación como la afirmación de un espacio de liderazgo y de poder, sin cuidar especialmente la calidad de lo que se hace, sin cuidar especialmente el modelo de organización que se tiene y sin preocuparse especialmente por la eficacia y la eficiencia de las acciones que se desarrollan. Puede haber alguna asociación que tenga como zoom fundamental la democratización cultural, la extensión de la cultura, hacer que la comunidad en la que estamos ubicada crezca en consumo cultural y en un consumo cultural cada vez más valioso y más interesante. Puede ser que el objetivo de alguna otra asociación sea fundamentalmente el de hacer que nuestra asociación sea un espacio de encuentro, sea un espacio de relación humana, entre los que somos los amigos del museo y entre el entorno de los amigos del museo, que sea un espacio de encuentro y de relación humana, algo muy importante y muy necesario en este momento, que ayude de tal manera que hagamos iniciativas y actividades interesantes, de tal manera que este espacio de encuentro y de relación humana nos ayude de alguna manera a aumentar más
un poco a amar más nuestra propia identidad cultural y a ser un poquito más dueños de nuestro propio destino, y en ese sentido que la asociación nos ayude a crecer como personas. Puede ser también que el objetivo de nuestra acción en la asociación sea, como decíamos antes, luchar contra todas esas trincheras que nos separan. Trincheras, es la trinchera de género, es la trinchera de la generación, es la trinchera del color de la piel, es la trinchera de la cultura, es la trinchera del idioma, es la trinchera de la religión, y que esas trincheras culturales, generacionales, religiosas, nos hacen sectarios. Puede haber alguna asociación que diga, nosotros vamos a luchar en un mundo globalizado como es el nuestro, vamos a luchar contra esto. Yo esta mañana he apagado un despertador hecho en Taiwán a las 6:30. He desayunado un kiwi que era de Nueva Zelanda, café con leche colombiano. Los jueves viene a casa una mujer caboverdiana a limpiar la casa. Mi hijo David sale con una chica, encantadora por cierto, sudafricana. Los ordenadores que tenemos en la cooperativa son Macintosh. Las mesas que tenemos es de madera reciclada comprada en Ikea. Vivimos en el contexto en el que vivimos, en un mundo absolutamente interdependiente, y es un hecho suficientemente importante como para que más de una asociación diga que nuestro objetivo estratégico va a ser fundamentalmente redescubrir y redimensionar esa ciudadanía global en la que estamos metidos. Puede ser que el objetivo de más de una asociación nuestra sea fundamentalmente la de colaborar con la Administración en lo que la Administración nos dice, planteándonos crítica o acríticamente cómo debe ser nuestra relación con la Administración. Nuestra relación con la Administración es que nosotros debemos, perdonad la expresión, debemos ser un Kleenex que la Administración utiliza y tira, debe ser una relación de complementariedad. Debe ser una relación de complementariedad, pero también debe ser una cierta relación un poquito de disidencia. El primer sector es la administración pública, el principio de la legalidad. El segundo sector es el mercado, el principio de ganar lo más posible en el menor tiempo. El tercer sector es la sociedad civil organizada. Hay muchas cosas que son legales pero que son injustas. Puesto que tenemos muy reciente el partido de ayer del Madrid y el Atleti, puede ser legal que más de un futbolista gane 15 millones de euros al dar patadas a un balón. No sé si es justo. Entonces, el espacio, de alguna manera, de la sociedad civil organizada, el espacio del tercer sector, es el espacio de la identidad comunitaria, es el espacio de lo común, es el espacio, digamos, de lo comunitario. Puede ser, efectivamente, que más de una asociación se plantee como objetivo fundamentalmente colaborar con la Administración, pero colaborar de una manera inteligente. Pues bien, en medio de todo esto, son muchas preguntas, no digo que todas las preguntas tengan respuestas, pero la gran pregunta entonces yo creo que nos tenemos que plantear es qué podemos hacer como asociación de amigos de museo, qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestro entorno. ¿Qué puedo aportar yo desde la cultura? Como otros se lo plantean desde la causa medioambiental, como otros se lo plantean desde la causa educativa, como otros se lo plantean desde la causa social o asistencial, cada uno desde dónde. Pero la gran pregunta es ¿qué puedo hacer yo para mejorar la calidad de vida de mi entorno en este momento de cambio tan vertiginoso? Quiero plantearos 3 elementos que considero que son importantes tener en cuenta. Primero, mirad, en Europa somos 503 millones de ciudadanos y ciudadanas. Y según los datos que me han dado en Bruselas, hay aproximadamente 116 millones de personas que viven en situación no de pobreza severa, en situación de pobreza severa viven 55 millones, pero en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Es una cifra muy grande. Pero, ¿nos hemos planteado alguna vez cuántos millones de pobres culturales hay en Europa? Esta pregunta se la hice a mi amigo Puyol y me dijo, pues Enrique, no sé cuántos millones de pobres culturales hay en Europa porque es muy difícil definir qué es la pobreza cultural y qué no lo es, y es muy difícil definir qué es un pobre cultural y quién es y quién no es un pobre cultural.
Yo creo que verdaderamente es muy difícil definir quién es un pobre cultural. Quizá podríamos decir pues que pobre cultural a lo mejor es una persona que no lee nunca nada a lo largo del año, que no participa en ningún evento cultural a lo largo del año. Pero a lo mejor también puede ser un pobre cultural aquel que hace del dinero su becerro de oro y que identifica su calidad de vida y su felicidad con su cantidad de consumo. A lo mejor también es un pobre cultural aquel, como decíamos al principio de la charla, cuya organización de vida es levantarse, trabajar, comer, trabajar, televisión, dormir, decíamos, y que verdaderamente lo que da sentido de alguna manera a su día es el programa de televisión que ve por la noche. Y si hay algún partido de fútbol, ahora que el fútbol se ha convertido en la nueva religión, pues mejor todavía. Quizá también es una persona, a lo mejor pobre cultural, una persona que, como hemos dicho antes, solo tenga en su horizonte inmediato lo suyo, su familia, su dinero, su seguridad, y que no tiene unas luces largas y que no tiene en su vida luces largas para pensar en los demás. Hay mucha gente que tiene una gran pobreza en cuanto a ciudadanía. Fijaros que una cosa es ser habitante y otra cosa es ser ciudadano. Madrid tiene 3.300.000 habitantes. No sé si tiene 3.300.000 ciudadanos. Habitante es un concepto demográfico. Ciudadano es un concepto político. Y lo que significa ciudadano es una persona que de alguna manera, como pueda y como sepa, se preocupa por lo común. Se preocupa un poquito por los demás. Entonces puede ser también quizá un signo de pobreza cultural el que en ciudadanía estemos todavía en una cierta situación de emergencia. Puede ser también un pobre cultural una persona que se preocupa exageradamente, a lo mejor exclusivamente por su propio autolucimiento, o que solo es feliz con las luces de neón de la noche, o que ha convertido de alguna manera en ídolo de su vida cosas que son muy relativas. Yo no sé qué es la pobreza, no sé cuánta pobreza cultural hay, pero tengo la sensación de que en esta Europa nuestra, que habíamos hecho del consumo el mito del bienestar, hay bastante pobreza cultural. Y yo creo que aquí es donde nuestras asociaciones tienen un papel importantísimo. La lucha contra la pobreza cultural, la extensión de la cultura, la extensión de los conocimientos, la democratización cultural, que eso que nosotros hemos conocido y hemos sabido, podamos extenderlo a mucha gente. Y fijaros, y voy a hablar ahora en unos términos un poquito. Yo muchas veces me planteo por qué nosotros somos 8 hermanos, y los 8 hermanos hemos podido estudiar. Y algunos de los 8 hemos podido estudiar carreras fuera de España. Si los 8 hermanos hubiéramos nacido de Francisco y de Carmen, mis padres, pero hubiéramos nacido en una aldea extremeña, o hijos de unos pescadores de Malpica, allí en La Coruña, o hijos de unos jornaleros en Jaén, pues posiblemente no hubiéramos podido los 8 estudiar lo que estudiamos. ¿Por qué de alguna manera hemos podido tener esta situación, digamos, de seguridad intelectual que nos ha aportado una relativa seguridad económica y de vida? Porque hemos nacido de padres que podían pagárnoslo. Tengo la sensación de que nosotros, los que vivimos en esta Europa, a pesar de la enorme crisis desarrollada, tenemos la obligación de devolver a la sociedad como don lo que hemos recibido como privilegio. Y esto lo empalmo con el tema de la democratización cultural y de la democracia cultural. Me parece que una función muy importante de las asociaciones nuestras en este momento es trabajar por la extensión cultural en nuestro entorno. Otro elemento importante. El año pasado, otra idea. El año pasado os centrasteis en el tema del voluntariado y hablasteis de la importancia y la necesidad de conseguir más voluntariado, y yo diría que sobre todo mejor voluntariado. Con todo el respeto, yo creo que si ahora mismo hiciéramos un control de calidad del modelo de organización y de funcionamiento de muchas entidades y asociaciones que se mueven en el ámbito de la acción voluntaria, el control, la nota del control de calidad, la auditoría técnica
control de calidad sería bastante deficiente. Hay muchísimas asociaciones que trabajan sin programa o que solo hacen el programa porque el ayuntamiento les va a dar una subvención y para justificar la subvención administrativa tienen que elaborar un programa de intervención. Hay muchas más todavía asociaciones que no hacen ningún tipo de evaluación, ni de evaluación de resultados, ni de evaluación de impacto. Y si alguna vez hacen alguna evaluación es porque se exige en la memoria económico-administrativa para justificar los gastos que hemos tenido de la subvención que nos han dado. Hay asociaciones donde no hay inteligencia de trabajo de equipo, donde hay un hiperliderazgo exagerado. Hay asociaciones que elaboran un programa que luego no aplican. Yo creo que ahora mismo una de las asignaturas pendientes más importantes en el ámbito, digamos, de la sociedad civil organizada es la calidad. No es suficiente no amar el dinero para cambiar el mundo. También sin amar el dinero se pueden desarrollar estrategias populistas que queman a la gente y que no resuelven nada y que son bastante ineficaces. Entonces me parece que es muy importante y además el profesional tiene que trabajar bien porque le pagan, pero no hay derecho a pensar que el voluntario, como no le pagan, puede permitirse el lujo de ser metodológicamente cutre. Yo creo que es muy importante que cuidemos la calidad en nuestra forma de trabajo. Y esto no tiene que ver con la gente que somos. Si somos 4, podemos trabajar de manera inteligente los 4. Si somos 10, podemos trabajar de manera inteligente los 10. Si somos 100, es más difícil la gestión de los 100, pero podemos trabajar de manera inteligente los 100. Es otro elemento de reflexión que yo creo que tiene que ver mucho con el momento actual. Sí que no podemos transformar el mundo sin transformarnos nosotros. No podemos cambiar el mundo sin cambiarnos nosotros. Por lo tanto, la extransformación exige la intransformación a nivel de actitudes. Una persona que esté en una asociación como la nuestra y que no tenga metido en su disco duro mental y vital el trabajo en equipo, no vale. Aunque le encante el románico y tenga hemorragias de satisfacción con el románico. Pues que se tenga todos los libros, que se los compre, que se los lea, que se los aprenda de memoria, pero no vale para trabajar en equipo, porque hoy una condición fundamental para este tipo, digamos, de entidades que estamos aquí representadas es una cierta capacidad de trabajar en equipo. Tenemos que cambiar en actitudes y tenemos que cambiar en método. Y tenemos que cambiar el modelo de organización, sobre todo si nos damos cuenta que somos los mismos 5 de hace 7 años y de hace 6 años, y que ya estamos acostumbrados tanto a nosotros mismos que somos incapaces de cambiar nada y que nos hemos enquistado. Yo creo que este tema tiene que ver mucho también con el cambio y con la transformación. Lo que os decía, es difícil que podamos producir el cambio externo si esto no va acompañado de un cambio interno. Llamarlo como queráis. Si a alguien le suena a moralina, pues que le suene a moralina. Es muy difícil que yo sea una persona que me preocupe por los demás y por el dolor de los demás si no me planteo en mi propia casa cómo administro mi dinero, cómo educo a mis hijos en el consumo responsable, qué hago con lo que tengo. Porque uno no puede tener una ética para andar por casa, otra para andar por la calle y otra para pertenecer a la asociación de amigos del museo. Habría una incoherencia difícil de tragar. Y otro elemento importante, y ya estoy terminando, os lo decía antes, es el tema de la coordinación. Os voy a contar una anécdota muy rápida. Yo tengo un hermano jubilado, el mayor, que ha tenido un importante cargo en un muy importante banco europeo. Vivía en Frankfurt y de vez en cuando pues venía, ahora ya vive en Madrid, venía por Madrid. Y una de las veces que ha venido por Madrid hace 2 o 3 años, pues nos llamó a casa, que quería venir a cenar y vino a cenar. Mi cuñada, su mujer, es bastante sosa, pero eso no es ningún problema porque todos tenemos nuestras 7 manías. Y él tampoco es que tenga mucha efusividad.
Y recuerdo que cuando llegan a casa, tocan el timbre y Marisa y yo abrimos la casa. ¡Hombre, Enrique! ¡Hombre, cuñada! Y nos da unos abrazos que resultaron extraños, porque normalmente mi hermano, supongamos que se llama Javier, que no se llama Javier, pues no es así. Nos sentamos a cenar. Marisa, que es vasca, hizo una cena exquisita. Y en un momentito, no recuerdo por qué, que se levantan Marisa y mi cuñada y que se ausentan de la mesa, estamos comiendo y mi hermano Javier todo el rato tocándome la mano. ¿Por qué tal? Y tocón. Y en un momento en el que faltan Marisa y mi cuñada, le digo, Javier, ¿qué te pasa? Dice, ¿lo has notado? Digo, esto lo ven hasta los ciegos de la ONCE. Estás especialmente contento. Y me dice esta frase que se me ha quedado grabada. Dice, Enrique, estoy muy contento porque hoy en Madrid, los 8 bancos más importantes de Europa, nos hemos coordinado para repartirnos territorios de influencia. No dio tiempo a que me explicara qué significaba la frase repartirnos territorios de influencia, porque vinieron Charo y Marisa y empezamos a hablar pues, de lo que habláramos, no me acuerdo. El caso es que cuando se van, pues ya cerramos la puerta y se lo comento a Marisa. Marisa ahora tiene una enfermedad degenerativa, pero ha trabajado unos cuantos años en tema de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Y le digo, le llamo Gordi, y ella a mí me llama Gordo. Digo, Gordi, mira lo que ha pasado. Le cuento esto y me dice, qué curioso. Resulta que estos, cuyo objetivo es ganar lo más posible en el menor tiempo, se coordinan entre ellos para repartirse territorios de influencia. Y nosotros, que intentamos hacer el mundo mejor, no nos coordinamos. Estamos Medicus Mundi sin coordinarse con Médicos Sin Frontera, Médicos Sin Frontera sin coordinarse con Bomberos Sin Frontera y con las abuelas del Padre Eterno, quien sea. Creo que hoy trabajar con inteligencia en esta sociedad, en cambio, exige la inteligencia de trabajar juntos, la inteligencia de trabajar en red. Y el que no vea esto tiene una miopía grave. Se va a caer en más de una esquina. Se va a perder. Hoy solos no podemos nada. Pero no lo hago solo y únicamente por la razón cuantitativa de que sumemos y seamos más, sino por la razón cualitativa. Es que 8 ojos ven más que 2. Es que la producción colectiva que generan 4, 5, 6 personas que están en el mismo barco y que miran en la misma dirección y que están en el mismo mar es mucho más amplio que lo que puede hacer un Superman o una Superwoman. Lo que verdaderamente nos hace débiles, creo que es, y os lo he dicho antes, no tanto el que seamos pocos, sino el que no estamos coordinados. Y yo creo que la ausencia de esa cultura de coordinación es una asignatura pendiente, como os decía antes, en la construcción de nuestra convivencia, de nuestra democracia y en la mejora de la calidad de vida. Necesitamos hacer de la coordinación un elemento fundamental en nuestra programación. Cuando hagamos el programa de acción del año 2014, una de las cositas que tenemos que plantearnos es ¿con quién queremos coordinarnos este año? ¿Y para qué? Una coordinación a nivel informativo. Hay muchos niveles de coordinación. Podemos coordinarnos a nivel puramente informativo, o a nivel de consulta, o a nivel de elaborar conjuntamente un programa. La coordinación es un proceso también de desarrollo colectivo. Podemos coordinarnos al nivel que queramos. Pero es muy importante, y ya termino, muy importante es no olvidarnos de que la coordinación no es un elemento estético. Un elemento estético es la camisa y el jersey que llevo hoy y que mañana, si no hace tanto frío, pues llevaré otra, seguramente. Ese es un elemento estético. Uno puede estar mejor o peor con una ropa o con otra, pero no añade nada sustancial a tu identidad personal. La coordinación no es un elemento estético, es un to be o non to be. Es algo que tiene que ver con nuestra propia identidad colectiva y con nuestra identidad de personas que quieren cambiar las cosas. Así que, en conclusión, tenemos un lugar, y un lugar muy importante como Asociación de Amigos de los Museos en esta sociedad en cambio. Tenemos un lugar muy importante
en el centro de la democratización cultural, extensión, difusión, aumento de conocimientos a todos los sectores, a todas las clases sociales, a todas las edades, a todos los grupos. Tenemos un papel muy importante en la promoción de la democracia cultural. Yo estoy convencido que la democratización cultural hace que en la medida en que tú aumentes tus conocimientos, pues seas más capaz de pensar, de decidir y de actuar por ti mismo, y eso es democracia, y por lo tanto seas cada vez más dueño de tu propio destino. Creo que nuestras asociaciones no están solo para entretener, no están solo para exponer, sino que, por lo tanto, el campo en nuestro escenario no es solo el escenario de lo estético, sino que es claramente el escenario de lo ético, el escenario de lo democrático, es el escenario del cambio, y estoy seguro que en esa línea y en esa tarea ya estáis trabajando y vamos a seguir trabajando. Pues oye, muchísimas gracias por este interés y atención, y ahora decimos el paso siguiente que tenemos que dar. Muchas gracias. Bueno, en el programa que tenemos hemos sido fieles. Nos quedan 5 minutitos, pero son los 5 minutos que vamos a utilizar para levantarnos, ir. Mirad, se han hecho 6 grupos. Los leo desde aquí. Se han hecho 6 grupos. Entonces, os leo y cada uno que se acuerde dónde está, claro. Hay 2 salas que ahora nos van a decir dónde están. Una está aquí mismo, en este nivel, y la otra hay que meterse por los vericuetos, digamos, del Alcázar, y son 2 salas. Allí hay también otras 2 salitas muy cómodas. Entonces, los grupos 1, 2 y 3 van a estar, Luis, aquí en una sala de aquí, ¿verdad? Aquí al ladito. Y los grupos 4, 5 y 6 van a estar arriba. Grupos. Grupo 1. Me quito las gafas por si no lo veo. Nobel, Francisco Javier. Peñuela, Juan María. Galdiz, Adriana. Pérez Reverte, Carlota. Jiménez Ortuño, Llanos. Ramos Jiménez, Ángeles. Molinero, Virginia. Brasa, Belén. Fernández Moya, Lucía. Y Mun Alvareda, Joan. Grupo número 1. ¿Lo he dicho bien? Sí, grupo número 1. Sí. Grupo número 2. Grupo número 2. Pilar Tamarit, Elena Hurtado Puelles, Diego Pachetti López, Pedro Martínez del Amor, Almudena Ruiz del Árbol, Emiliano Zambrano, Teresa Perianes Lozano, Elsa Amatriaín, María Fuensanta Alemán Pérez y Max Gepper. Número 2. Número 3. Paloma Olmedo del Rosal, Joaquín Núñez Fuster, Ana López Meseguer, Paolo Gardelli, Antonella Riviecchio, Paula Gil de Gandarillas, María José Daza Cortés, Rafael Mesa Hurtado, Ana Luisa del Clos Bravo, Felipe Cerezo Andreo y María Luisa Ubera Jiménez. Estos 3, 1, 2, 3, decíamos estos 3 grupos aquí, en la parte de abajo, que ahora nos dicen dónde es. Los 3 grupos que tienen que movilizarse un poquito más. Grupo 4, Miguel Ángel Carretero Gómez, Pilar Sánchez Adaliz, Carolina Garcés Gómez, Ana Isabel Sanabria Quirós, Blanca Redondo González, Rafael Cebrián Carrillo, Nieves Olmos Pardo, Daniela Vilarasau, José María Corretger Canós y Nuria de Miguel. Grupo número 4. Grupo número 5. Isabel Zayas, Jesús de Lózar, Santiago Osuna Fernández, Carlos Frutos, Alas, Ana María Suárez Varela, Miguel Llanos Burgos, Cristina Alonso Martín, Elena Yélamos Martínez, Encarna Ocaña, Lola Mitjats y Carmen Araoz Marañón.
Y grupo número 6, el último grupo en orden numérico, no en importancia, Erika Junglevich, no sé si lo he dicho bien, Antonio dos Santos Queirós, Juan Bosch Gómez, Marta Martínez García, Teresa Ruiz Calvo, Francisco Palazón Romero, Gabriela Fernández de Córdoba, Lourdes Arzuaga Carreras, Marina Gómez y Juan Ignacio de Mesa. Mirad, bueno, puede haber a lo mejor alguien que no está nombrado. Bueno, pues el criterio, yo creo, como seréis muy poquitos, la mayoría estaréis nombrados, el criterio es los que no estéis nombrados, si os parece bien, pues os ponéis en el grupo que queráis. Os ponéis en el grupo que queráis. Mirad, os van a repartir ahora 2 preguntas, que es lo que tenemos que debatir en el grupo. Tenemos de tiempo hasta las 12 menos cuarto, o sea, tenemos bastante tiempo, casi una hora. Y es importante, por favor, que nada más que nos sentemos y que constituyamos el grupo, que alguien se ofrezca voluntario para tomar nota como secretario y alguien también para moderar un poquito, para que no hablemos todos a la vez y para moderar. O sea, que haya 2 de vosotros que asuman un poquito esta responsabilidad. ¿De acuerdo? Pues oye, muchísimas gracias y a ganarnos la comida.